Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al día 13 y hoy vamos a hablar de Judy Jarvis Thomson con la ética aplicada. Thomson realizó una serie de importantes contribuciones a la filosofía moral, especialmente en el ámbito del aborto y los derechos individuales. Su enfoque se distingue por la claridad, la lógica rigurosa con la que aborda cuestiones éticas complejas. Muchas veces utiliza experimentos mentales para explorar las limitaciones de nuestra intuición moral. Y entre sus trabajos más conocidos se encuentra su ensayo sobre el aborto, titulado Un viaje imaginario. El derecho a vivir versus el derecho a la vida, ¿no? Y el trabajo desafía nuestras creencias comunes sobre qué es el derecho, sobre la autonomía, sobre la responsabilidad. Hoy vamos a explorar los conceptos claves de la ética aplicada de Judy Jarvis Thomson y vamos a analizar las ventajas y desventajas de su trabajo. Judy es conocida principalmente por esta ética aplicada, que se refiere a la manera en que aplicamos principios filosóficos a situaciones prácticas de la vida cotidiana. A diferencia de la ética teórica tradicional, que se centra en los principios abstractos universalistas, la ética aplicada de Thomson busca resolver problemas concretos, resolver problemas y también dilemas reales con los que nos enfrentamos a diario. Y Thomson se destaca por abordar temas como el aborto, los derechos reproductivos, el uso de la fuerza, la responsabilidad moral y su habilidad para formular experimentos mentales que invitan a la reflexión sobre nuestras intuiciones morales, ¿no? Ha sido clave para su teoría, ya que pone en debate la cuestión del aborto, los derechos reproductivos, la responsabilidad moral, el uso de la fuerza. Uno de los temas más discutidos de la obra de Judy Jarvis es el aborto. En su famoso ensayo Un viaje imaginario de 1971, introduce el experimento mental del violinista para argumentar que el derecho a la vida no necesariamente implica el derecho a utilizar el cuerpo de otra persona para sostener esa vida. El experimento del violinista constituye que es un experimento mental, para empezar, pero imagina que te despiertas un día conectado a un violinista famoso que padece una enfermedad grave, y este violinista necesita un sistema circulatorio para sobrevivir, y si lo desconectas moriría. Entonces Thomson utiliza esta situación para argumentar que aunque el violinista tiene el derecho a vivir, esto no le da derecho moral de usar tu cuerpo para hacerlo. De manera similar, ella argumenta que un feto no necesita o no necesariamente tiene el derecho de utilizar el cuerpo de la mujer embarazada, aunque tenga derecho a la vida. Y este experimento desafía la intuición común de que la vida de un ser humano siempre debe prevalecer sobre el derecho de otro a controlar en su cuerpo. Entonces Thomson sostiene que en algunos casos la mujer puede tener el derecho a interrumpir el embarazo, incluso si el feto tiene derecho a vivir, y evidentemente esto crea un tipo de división que ha sido muy discutido
Otro concepto clave en la filosofía de Judith es la responsabilidad moral. La moralidad no solo se basa en la obligación de no dañar a otros, sino también de la responsabilidad de las acciones. Pero estas acciones están más referidas a decisiones que tomamos diariamente. Entonces Thompson enfatiza que la responsabilidad moral de un individuo no se limita a sus acciones directas, sino que también a las consecuencias previsibles de esas acciones, o sea, a las decisiones que tomamos, ¿no? Y por ejemplo, si una persona decide tomar una acción que pueda resultar en un daño a otra persona, como fumar en un espacio cerrado, este debe ser consciente de las consecuencias de ese acto, ¿no? Y asumir la responsabilidad de ese acto. Por ejemplo, cuando en el caso de que se ponga a fumar al lado de una joven embarazada, conlleva un tipo de no empatía, un tipo de decisiones que no se prevén las consecuencias previsibles ignoradas, y esto genera un tipo de origen de la malicia en el hombre, ¿no? Por ejemplo, un asesino serial conlleva un tipo de malicia originada en una subjetividad, en una distorsión cognitiva, por así decirlo, y esto conlleva a investigar sobre este tipo de acciones que no son responsables, que no asumen responsabilidad de las consecuencias de los actos. En este enfoque, la autonomía y el consentimiento son eventos claves, porque determina si una persona es moralmente responsable de las consecuencias de esos actos. Esto implica que la libertad de una acción y el consentimiento informado de esa acción juegan un papel crucial en cómo evaluamos los dilemas morales. Ejemplo, ¿no? El derecho a decidir sobre el aborto. La ética del aborto ha sido uno de los temas centrales hace un par de años, sin duda controversial, y el experimento del violinista de Thompson ha sido aplicable en este tipo de dilema. En países con debates intensos sobre el derecho del aborto, la teoría de Thompson proporciona un marco para comprender cómo se podría equilibrar el derecho a la vida del feto y el derecho a la autonomía de la madre, y este enfoque se aplica a debates actuales sobre la legalidad del aborto en muchas partes del mundo. Otro ejemplo es el uso de la fuerza o defensa propia, ¿no? Thompson ha tratado es legítimo usar la fuerza en situaciones, pero de defensa propia. Si alguien te agrede físicamente, tienes el derecho de usar la fuerza para defenderte, y este principio se aplica a nivel individual y también en el contexto más amplio de las relaciones interpersonales, donde la autodefensa a nivel estatal puede ser vista como moralmente aceptable. Acción-reacción, como lo que pasó con Hamas y Israel. Otro es el dilema del conductor borracho, ¿no? Imagina que una persona decide conducir bajo los efectos del alcohol, sabiendo que existe una alta probabilidad de causar un accidente. Según el principio de responsabilidad moral de Thompson, la persona debe ser responsable de las consecuencias previsibles de su acción. Aunque no hay una intención directa en dañar a nadie, hay una consecuencia previsible de esa acción, y esto debería tomarse en cuenta, y esto evidentemente aplica a situaciones donde la negligencia se convierte en un acto moralmente reprobable. La negligencia se convierte en un acto inmoral, incluso si no se tiene la intención de causar daño. La teoría de Judith Jarvis Thompson se destaca por este enfoque lógico, bien estructurado, que utiliza experimentos mentales,
que utiliza resolución de dilemas para aclarar intuiciones morales complejas. Este trabajo proporciona una nueva perspectiva sobre temas controversiales como el aborto, la autonomía personal, o poner en relieve que no todo derecho, pone la mesa que no todo derecho a la vida justifica la obligación de utilizar el cuerpo de otro para sostener esa vida. Y también la importancia de la autonomía, y el consentimiento, ¿no? El énfasis que pone en el consentimiento y la autonomía en situaciones de intervención moral es crucial para las discusiones contemporáneas sobre los derechos reproductivos y la responsabilidad individual. Algunos críticos argumentan que su enfoque en la autonomía individual puede no tener en cuenta completamente las implicaciones de las relaciones interpersonales y los contextos sociales más amplios, ¿no? Judith Jarvis ha hecho contribuciones significativas en la ética aplicada, especialmente en temas como el aborto, la responsabilidad moral, el uso de la fuerza, y a través de sus experimentos mentales y su enfoque lógico ha permitido que repensemos nuestras intuiciones sobre el derecho, la autonomía, la responsabilidad. Si bien su obra ha sido ampliamente aplaudida por la claridad, el rigor lógico y demás, ha recibido muchas críticas también. Como por ejemplo, la analogía del violinista. Una de las contribuciones más conocidas de Thomson es esta analogía del violinista. Una de las principales críticas también que se le hace es que la comparación entre el violinista y el embarazo no es completamente válida, dado que los críticos argumentan que la relación biológica entre la madre y el feto es fundamentalmente diferente a una relación entre dos personas que no están conectadas biológicamente. En el caso del embarazo, la madre está involucrada biológicamente en el proceso de gestación, lo que hace que la analogía con un tercero completamente ajeno sea problemática. Otros críticos argumentan que la analogía omite una consideración importante. Si bien es cierto que la mujer tiene derecho a la autonomía sobre su cuerpo, también debe tenerse en cuenta el riesgo que el aborto implica tanto para la mujer como para el feto, lo que convierte el aborto en un dilema ético más complejo que el caso del violinista. En otro aspecto que tiene una crítica es esta posición de moralidad de la violación, ¿no? Entonces examina el caso de un embarazo fruto de una violación. La mujer tiene derecho a decidir si quiere continuar con el embarazo, incluso en esa situación extrema, ¿no? Thomson sugiere que está a favor de esto, ¿no? Y algunos críticos afirman que aunque la posición de Thomson es coherente desde un punto de vista de la autonomía personal, no toma suficientemente en cuenta el aspecto moral del derecho del feto a la vida. Desde una perspectiva provida, el feto, incluso en casos de violación, aún tiene un derecho inherente a la vida que debería ser ignorado, ¿no? Incluso si la madre no consintió la concepción. Además, algunos creen que la moralidad de las acciones debe tomarse más en cuenta en las decisiones éticas. Desde esta perspectiva se argumenta que, aunque el embarazo por violación es fundamentalmente injusto, el aborto podría surgir y podría ser considerado moralmente incorrecto, independientemente de las circunstancias que hayan sido, ¿no? El hecho mismo tienen una posición deontológica referente a este caso. Otra crítica es Thomson se enfoca en el aborto, en las primeras etapas del embarazo, donde la mujer tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo sin obligación moral de sostener el embarazo. Y algunos críticos señalan que, es la posición de Judith, pero los críticos señalan que hay un tipo de que no aborda con suficiente profundidad
estas cuestiones éticas relacionadas a las etapas posteriores del embarazo, ¿no? Y como Milady diría también, ¿no? La concepción es como un avión que sube el aeropuerto, despega y llega a su rumbo. Y esto contribuye a la noción de que nosotros el embarazo no es un salto continuo, ¿no? Simplemente es fluido. Y en este caso la crítica a Thompson es que solo ve las primeras etapas del embarazo. Y la crítica aquí es que si bien Thompson argumenta que el derecho de la madre a la autonomía es primordial, no ofrece una suficiente justificación para la diferencia moral entre el aborto temprano y el aborto en etapas más avanzadas del embarazo. Algunos argumentan que a medida que el feto desarrolla más capacidades, se acerca más al nacimiento, su derecho a la vida debería ser más relevante que en las primeras etapas del embarazo, ¿no? Y esta crítica sostiene que la falta de justificación para la distinción entre diferentes momentos del embarazo debilita su posición. Aunque la teoría ética de Thompson es en gran medida deontológica, porque algunos filósofos utilitaristas critican su enfoque porque no toma en cuenta las consecuencias globales de las decisiones morales. Desde una perspectiva utilitarista se argumenta que se debe considerar el bienestar total o las consecuencias de las acciones de los individuos para la sociedad, lo que pone en cuestión la primacía de la autonomía individual en las decisiones relacionadas con el aborto. Críticas de esta posición moralista. Por ejemplo, el utilitarismo argumenta que la posición de Thompson no es lo suficientemente rigurosa desde el punto de vista de las consecuencias sociales que pueda conllevar legalizar el aborto, y si por ejemplo, si el aborto tiene consecuencias negativas a nivel social o familiar, como el sufrimiento psicológico de la madre después del aborto, o la no poder tener hijos más adelante. Desde este punto de vista podría poner en duda si el derecho a decidir de la madre debe prevalecer sin restricciones. Estos temas son algo delicados y complejos, pero algunos de sus escritos Judith utiliza casos extremos para ilustrar estas tensiones éticas relacionadas con el aborto y analiza todos estos escenarios que resultan útiles a nivel de análisis para entender los límites de la moralidad, ¿no? Y algunos críticos argumentan que no abordan adecuadamente los casos en los que las circunstancias son menos extremas o leves, ¿no? Y más difíciles de evaluar, porque en los extremos siempre está este punto de dirigirse hacia un bien común, una colectividad común, ¿no? Mientras que en los casos que no está delimitado este extremismo, conlleva un análisis más riguroso y más profundo. Los críticos sugieren que si bien los escenarios extremos como la violación o el violinista ofrecen una manera de agarrar el problema del aborto de manera más fácil, no abarcan todos los matices y todos los dilemas morales cotidianos que enfrentan las mujeres al tomar decisiones sobre la maternidad, y lo que puede hacer que el análisis de Thompson resulte demasiado idealizado, demasiado simplista, ¿no? Y Judith Thompson realiza importantes contribuciones delimitando los extremos, ¿no? Pero siempre hay posiciones que van en contra de su pensamiento, de este enfoque, y su trabajo sigue siendo objeto de estudio, ¿no? Que apuntan a la validez de sus analogías y a la invalidez también, ¿no? Y la ausencia de una distinción ética clara entre el aborto temprano y tardío resulta un poco no tendencioso, ¿no? Bueno, en este sentido de poner en tendencia este debate.
También la insuficiencia en su análisis a las implicaciones sociales y las limitaciones de su modelo al centrarse en casos extremos hace que haya muchas críticas, ¿no? Y su defensa, el derecho a la autonomía y la ética del aborto sigue siendo influyente. Las críticas reflejan la complejidad que existe en este tipo de dilemas éticos, este enfoque ético en general, y la necesidad de seguir considerando los aspectos contextuales, ¿no? Estos aspectos culturales que ya vimos con Nozick y los demás filósofos, que sí toman en cuenta este tipo de multitud en la unidad, ¿no? Que evidentemente las consecuencias también de cómo aspectos contextuales nos predominan acciones determinadas. Es en un país, bueno, que conlleva un tipo a una falta de autonomía, ¿no? Porque es en un país que está legalizado el aborto y pasan esas situaciones, en un país sería legal y en otro país sería ilegal, lo que conllevaría una influencia en las decisiones, en la autonomía y la responsabilidad del individuo, de la mujer, de qué decidir, ¿no? Influye el nivel contextual y evidentemente las consecuencias que se toman en este tema muy delicado que es el aborto. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Bien, entonces nos vemos el día de mañana con Michael Sandel y la ética y la justicia política. Bien, hasta el día de mañana.